esa alianza que tiene Incas con Biodiversity y CIAT, de conocer más a fondo qué es el tema de carbono neutro, cómo desde el sector bananero podemos comenzar a trabajar al tema del carbono neutro, y nosotros dentro de la agroindustria vemos que día a día también el mercado está demandando productos carbono neutro. Entonces debemos prepararnos, conocer muy bien en qué consiste, cuáles son esos conceptos claves y alternativas que obviamente contribuyen a mitigar el cambio climático y hacer día a día una mejor producción bananera. Vivian, mil gracias, y a todos los colegas que nos están acompañando, a todos los afiliados de Agura, a los no afiliados también que nos han pedido a través de correo electrónico vincularlos a esta gran conferencia. Siéntase en la disposición de hacer las preguntas que requieran. Este es un proyecto muy decidido, donde desde Agura, con Vivian, Geiseta, Sabine, que también nos está acompañando, todo el personal a nivel Colombia y Latinoamérica que nos apoyan en este proceso, es algo de las banderas que tiene Agura para trabajar en el 2022. Vivian, mil gracias y a todos muy bienvenidos. Perfecto, muchísimas gracias, Emerson. Bienvenido y bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este momento. Quisiera tomar solo unos minutos de esta presentación para compartirles de qué se trata, para aquellos que todavía no lo conocen, de qué se trata el proyecto Incas Global Plus de la GIZ, en el cual se encuentra enmarcada esta iniciativa y en el marco de lo cual estamos haciendo el trabajo conjunto con Augura y también con el Ministerio de Agricultura. Incas Global Plus traduce innovación en cadenas agrícolas sostenibles. Es un programa que en este momento se encuentra en 12 países y cubre diferentes cadenas de suministro, dentro de las cuales se encuentra algodón, banano, especias, café, cacao, caucho natural, aceite de palma, soya y té. En el caso de Colombia, nosotros trabajamos 5 cadenas. El programa Incas busca aumentar la sostenibilidad en las cadenas agrícolas sostenibles mediante la promoción de prácticas sostenibles y el trabajo con actores locales, digamos que generando redes de colaboración. En Colombia, pues como vemos en el mapa, se encuentra banano, café, caucho natural, cacao y palma de aceite. Y respecto a la cadena de banano, pues tenemos a nuestro país hermano Ecuador también participando de esta iniciativa. Es una iniciativa que tiene una narrativa muy puntual y muy particular, que es desde el estante al campo. Es decir, que se espera que estas medidas de sostenibilidad empiecen por el consumo, es decir, desde los actores que se encuentran en el mercado europeo, en la última milla de la cadena, para que jalonen o activen la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena hasta la producción, es decir, los productores en los países asociados, que son los que les mostré en el mapa. La idea es alcanzar estos objetivos de desarrollo en cooperación con estos protagonistas que determinan el mercado, como les mencioné, actores como retailers, intermediarios globales, etcétera, que ayuden a jalonar y a promover la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena. Este programa pues le apunta a varios de los objetivos de desarrollo sostenible, pero en particular aquí hay uno que no lo vemos explícito, pero está también implícito dentro de los impactos que tiene este proyecto, y es el de cambio climático, que es el que nos convoca el día de hoy para poder, digamos, buscar la manera de neutralizar el impacto
de la cadena de banano respecto al cambio climático. Y finalmente, o ya para ir cerrando, los campos de acción de este proyecto de Incas Global Plus desde la GIZ apuntan a este objetivo principal que les había mencionado, es incrementar la sostenibilidad de las cadenas de suministro agrícolas, y lo hacemos a través de tres campos de acción: producción sostenible, sin deforestación, valor agregado y sostenibilidad y género en el sector privado. Esto lo logramos o lo demostramos a través de unos indicadores, como son los que ustedes ven abajo: aumento de los ingresos en las unidades de producción, preservación de zonas sujetas a protección para aquellas cadenas o zonas donde se están trabajando temas puntuales de reforestación o cero deforestación más bien, mejoramiento de las condiciones de empleo, y este indicador, digamos que abarca bastantes cosas y que también se aplica de manera muy fuerte el día de hoy, es implementación de conceptos de sostenibilidad en cooperación con el sector privado. Entonces, aquí Vivian, entraría lo que estamos trabajando, señor. Estamos Vivian, viendo qué otra pena. presentación. Sebastián Ávila comenzó a compartir otra presentación. no es la Ay, tuya la ¿qué que está pasó? viendo. Sí, si quieres darle tomar el control y vuelves a hacer la presentación. Sí, como En la no parte de sé arriba, cómo pude tomar el... tranquilo. Ya. Muchas gracias por el aviso. Y ahora sí, entonces me toca volver a compartir mi pantalla. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Ya la estamos viendo. Perfecto. Sí. Bueno, menos mal no compartió nada comprometedor. Listo, entonces ya para ir finalizando, este programa global aborda unas temáticas transversales como son digitalización, trazabilidad, cooperación con actores globales y género. Esos son los puntos que nosotros cubrimos, y el alcance a nivel Colombia se encuentra en los departamentos que ustedes ven resaltados en el mapa. Para el caso del banano, el proyecto trabaja particularmente en la región del Urabá antioqueño, y también esperamos más adelante poder trabajar en el Magdalena. Entonces, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a Miguel Romero, investigador asociado del CIAT, que tiene varios años de experiencia en temas de cambio climático, medición de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector bananero. Y pues ante todo darle las gracias a Miguel, si nos puedes también ayudar con una breve introducción tuya para la presentación, y damos inicio al contenido. Muchísimas gracias. Claro que sí, hola, muy buenas tardes a todos. Vivian, muchísimas gracias, y Emerson, un saludo especial también, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Miguel Romero, yo soy agrónomo, tuve la fortuna de ser parte de mi formación profesional, se inaugura en Cenibanano por allá en el 2006, hice mi tesis de pregrado y mi pasantía. Gratos recuerdos del Urabá, y recientemente también tuve la opción por ahí, la oportunidad de estar trabajando en banano, pero ya más a la región de Magdalena. Como dice Vivian, yo soy investigador de la Alianza Biodiversity y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y trabajo en un equipo que se llama Paisajes Multifuncionales, y realmente lo que hacemos en este equipo es investigar todo lo relacionado a los impactos de la agricultura en el medio ambiente, pero lo más importante, cuáles son las estrategias para mitigar esos diferentes impactos, formulando prácticas de producción más sostenible, etcétera, que digamos que contribuyan a todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero puntualmente yo me especializo en el tema de mitigación al cambio climático, cuantificación de emisiones y mitigación. Entonces, básicamente la idea es compartirles a ustedes en estos más o menos 30 minutos una charla acerca de mitigación al cambio climático. Ahora les explico por qué hablamos de mitigación mejor antes de hablar de neutralidad, y cuáles son las opciones del sector. Tengo unos ejemplos. Nosotros hemos tenido algunas experiencias en el cultivo de banano, pero CIAT
tiene misión de otros cultivos. Nosotros, digamos, por misión mundial somos especialistas en cacao, en arroz, en pasturas y en yuca, pero no quiere decir que trabajemos transversalmente otros cultivos. Entonces no nos declaramos conocedores en el cultivo del banano, pero sí nos declaramos conocedores del tema de mitigación. Entonces nada, yo les voy a compartir pantalla. Vivian, tú me confirmas si Emerson, porfa, si la están viendo. A ver, regálenme un segundo. Perfecto. Aquí mientras compartes pantalla, ya la estamos viendo. Pues queremos invitar a los asistentes y como les decía Miguel, aquí vamos a cubrir ciertos conceptos, perdón, aquí prendo mi cámara, vamos a cubrir conceptos alrededor de cambio climático, de medición de huella de carbono, de mitigación y lo que significa carbono neutralidad en el sector agrícola. La idea aquí es generar una discusión también, aclarar dudas, evaluar posibles escenarios para que ustedes ya tengan un poco más de herramientas para saber cómo se podría aplicar esto al sector bananero. Entonces, digamos que las respuestas no las tenemos totalmente en este momento, pero la idea es poder generar y darles una base para, digamos, para construir más a futuro sobre esto. Perfecto, Vivian, muchas Vivian gracias. y doctor Miguel. Miguel, muy buenas tardes. Les propongo si las preguntas las vamos escribiendo mediante el chat y tanto la doctora Vivian como Miguel, para que tengamos la oportunidad de verlas y así resolverlas. Usted nos dirá, doctor Miguel, si quiere en el transcurso de la exposición o al final las resolvemos, como usted indique. No hay ningún problema. Yo creo que las podemos ir poniendo en el chat sin problema y al final las abordamos. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Y yo te las ayudo, Miguel, a organizar para que al final entonces te pueda decir cuáles tenemos tengan la libertad de ir escribiendo en el transcurso de la presentación sus inquietudes en el chat. Mil gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, aquí previo a esta reunión hicimos una tarea con Vivian de revisar, bueno, primero saber cuál es el público que nos está acompañando hoy. Y como en toda área de conocimiento podemos tener personas que tienen los conceptos muy básicos de un tema en específico y podemos tener expertos, entonces tratamos con Vivian de manejar un lenguaje básico, pero también tratar de compartirles algunas cosas técnicas que requieren un poco más de expertise en el área de mitigación. Pero bueno, ahí lo vamos descubriendo y si hay alguna pregunta técnica específica, si nos la resolvemos en el chat, la podemos resolver más adelante sin problema. Pensando un poco en definiciones, esto lo voy a pasar rápidamente. Digamos que cuando uno mira, hablando de problemas ambientales, de impactos ambientales, en el país ahora en el país en Latinoamérica, lo que más retumba es el tema de la mitigación, las afectaciones al cambio climático. Y por ahí derecho también está el tema de deforestación, del cambio de uso del suelo. Entonces, pero digamos como que todas las líneas de investigación, todas las estrategias se están enfocando a cuál es el potencial de cierta área del conocimiento para entender o reducir los efectos del cambio climático. Entonces ya en las convocatorias, en las clases, en los diferentes talleres, siempre se aborda el tema de cambio climático porque es inevitable, ¿no? Definitivamente. Y hay como dos temas importantes. ¿Estamos preparados para el cambio climático? ¿Qué tanto vamos a sufrir esos diferentes escenarios? ¿Tenemos esas capacidades de adaptación que se requieren para hacer así, por decirlo así, un sistema líder resiliente? Y lo más importante es reconocer como sector que tenemos unas responsabilidades importantes en emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo más importante, si somos responsables, tenemos la capacidad de disminuirlo, de empezar a mitigar. ¿Y por qué hablo de mitigación antes de neutralidad? Es porque cuando uno busca llegar a neutralidad, de alguna manera neutralidad significa estoy pecando un poco, pero también estoy rezando, pero necesito saber, antes de llegar a ese balance neutro, necesito saber qué tanto estoy haciendo de emitir y qué tanto estoy haciendo de mitigar. Por eso realmente el tema clave antes de hablar de neutralidad es hablar de mitigación. De entrada nos puede llevar a la neutralidad, depende de la práctica, depende del contexto local, pero al final toda la mitigación va orientada a alcanzar esa neutralidad. Para unos sectores es más difícil que para otros, otros tienen más potencial, pero eso mucho depende
no tanto el sistema, sino también el contexto local y el contexto agronómico, ¿no? Esto lo va a pasar muy rápido, todos sabemos ya pues el tema de las emisiones, cómo se ha aumentado, el famoso palo de hockey que salió por allá hace 50 años, donde decía, bueno, esto se está disparando considerablemente, pero si nos vamos ya al sistema agricultura, pues tenemos que también ser justos y ver las responsabilidades del sector, ¿no? Entonces ahí sabemos que la principal fuente de emisión, a pesar de que, por ejemplo, cultivos de banano no tienen relación significativa con el tema de forestación, es el cambio de uso del suelo, es deforestación, eso es las principales tasas de emisiones que hay aquí en el país. Una segunda fuente, y que en esos escenarios donde no hay cambio de uso del suelo pasa a ser el primer renglón, es el manejo de la fertilización sintética, sobre todo el uso de fertilizantes nitrogenados. Un tercer renglón es las emisiones asociadas al uso de combustible fósil por el uso de maquinaria, ya sea estacionaria o móvil, y el manejo de residuos, que en algunos sectores puede ser muy considerable, por ejemplo, los residuos de tema de post cosecha de palma de aceite o el café, y en otros no tanto, pero también es un renglón importante. Y a nivel Colombia, pues, y a nivel mundial, digamos, como les decía previamente, aquí el tema lo que se trata es reducir a cero, reducir al máximo. Colombia ya tiene unos compromisos de reducir al 2050 el 30% de las emisiones. Se sabe que hay unos cultivos que tienen más potencial de mitigación y reducción de emisiones que es otro, pero siempre hay un vacío considerable en el tema de las emisiones y es que no se cuenta con información primaria. La mayoría, digamos, de análisis de emisiones que se hacen, se utilizan datos secundarios, datos a nivel global, de otros países, de otras tipologías de sistemas, y digamos, hay muy poca información en el país primaria que te permita pues hacer un balance detallado y decir, bueno, para estas condiciones locales, esta es la mejor práctica de mitigación que podría funcionar. Y hay un tema bien importante que entra aquí a colación, es el tema entre estimar y medir. Eso para cualquier indicador, ya sea social, económico, ambiental, es clave. En el caso ambiental es todavía más particular el tema de las estimaciones. Como les decía, el estimar te permite hacer un balance fácilmente, identificar cuáles son mis responsabilidades, pero como lo estoy estimando, eso puede tener una alta incertidumbre y por tanto esos resultados deben ser interpretados con mucha cautela. Diferente si yo tengo una medición en campo, hago un trabajo juicioso con productores, empiezo a cuantificar los impactos ambientales, ya tengo ahí una medición a nivel local, tiene menor incertidumbre porque es específica a una condición particular, y eso quiere decir que puedo formular estrategias más efectivas a esas condiciones en particular. Ese es un tema clave en mitigación, realmente es clave en muchos indicadores de impacto ambiental, pero ese tema es puntual. Yo no sé si aquí al público veo, yo escucho cada rato y que me suena la campanita en Teams que se conecta más gente. Alcancé a ver que iban como 80 personas. No conozco el perfil de todos, pero podríamos hacer un ejercicio, de pronto algunos lo saben y otros no, y es los que han escuchado ese tema de emisiones, mentalmente hagan el ejercicio de pensar, bueno, que si yo estoy manejando un sistema productivo y sé que se emiten unos gases de efecto invernadero, bueno, cojamos esos gases y pongámoslos en unidades medibles, en un kilo, y hagamos un ejercicio mental de cuánto podría representar en emisiones de kilos de esos gases de efecto invernadero la producción de un kilo de banano o un kilo de carne. ¿Sí? Les pongo ese sistema carne como un sistema de referencia porque es uno de los sistemas más costosos en términos de emisiones. Es un ejercicio como para que todos hagan mentalmente. Yo de pronto ya hay alguno en el público que ya maneja este tema de la profesión y sabe, vea, para Colombia el banano es tanto las emisiones de CO2, pero un punto de entrada es conocerlo, ¿no? Aquí podemos hacer un ejercicio de estimarlo y otra cosa es cuantificarlo y conocerlo. Y es importante conocerlo. Es un ejercicio muy simple que siempre que hacemos talleres con productores les mostramos esta imagen de un litro de cerveza. Y siempre les echamos el cuento a los productores o a los técnicos en regiones que quieren empezar a trabajar con el tema de mitigaciones. Bueno, para producir ese litro de cerveza, ¿qué se necesita? Y hay un indicador que se llama huella hídrica y dice que para producir un litro de cerveza se necesitan más o menos 300 litros de agua. Eso ya es un primer impacto. O sea, cada vez que nos vamos a tomar un litro de cerveza ya sabemos que detrás, por allá en la producción de la cebada, o sea el cultivo que sea para producir la cerveza o en la fase industrial, se gastaron 300 litros de agua. Y en ese proceso industrial, por cada litro de cerveza, mandamos a la atmósfera 1.5 kilos de CO2.
Eso es algo que yo estoy liberando en los ecosistemas. Eso es un punto de entrada. Ya empezamos a dimensionar y tener una magnitud de lo que son estos indicadores, ¿no? ¿Y cómo se miden esos indicadores? ¿Cómo se miden las emisiones? ¿Cómo se mide la mitigación? Hay una herramienta que es muy sencilla que se llama la huella de carbono. Y en esa huella de carbono simplemente lo que hacemos es un mapeo de todo lo que yo hago adentro de un sistema. Por ejemplo, en el cultivo de banano, la fertilización, la preparación del terreno, se aplica otro tipo de abonos, el encalamiento, combustible. Y cuantifico, hago mi contabilidad de cuánto estoy emitiendo y eso lo paso a unidades producidas. Entonces, si en esa hectárea saco 28 toneladas, entonces divido todas esas emisiones entre las toneladas producidas y ahí saco mi indicador. ¿Por qué les pongo aquí este dibujito? Venga, yo les pongo aquí un cursor. Es porque el tema agricultura es clave y es porque a diferencia de otros sistemas productivos, de otros renglones industriales, la agricultura tiene la capacidad de fijar parte de ese carbono, al menos el CO2. Unos cultivos lo hacen de forma más eficiente que otros y en unos cultivos la fijación es válida y en otros no. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos al final de impactos, porque al final todo se resume en un impacto y cómo hago para reducirlo, el primer paso, lo que les decía, es medir. ¿Sí? Clave, si estamos hablando de mitigación o llegar a alcanzar neutralidad de cultivo banano, es medir primero en la cadena productiva para poder identificar esos puntos críticos. Si hago un mapeo, identifico los puntos críticos de mayores emisiones, sea cambio de uso del suelo, sea fertilizantes. Y una vez yo identifico mis puntos críticos, genero las estrategias para hacer esa reducción de emisiones, esa reducción de impacto. Esto aplica para cualquier indicador de impacto ambiental. Y pongo mi máximo esfuerzo en reducir ese impacto al máximo, bajar esas emisiones al máximo. ¿Sí? Eso es como el orden lógico, pues. Y en la medida que yo ya hice lo máximo posible, mi mayor esfuerzo y bajé las emisiones al máximo, pues ahí sí empiezo con el tema de poner sobre la mesa la compensación. Bueno, ¿y qué haría si yo me puse muy juicioso, bajé todas mis emisiones de gases de efecto invernadero al máximo? Me queda por ahí una cuñita. ¿Qué debería hacer con eso? Por ahí se escucha el tema de los bonos de carbono. Podría buscar y comprar un bono de carbono para compensar y digamos que ya mi balance sería neutro. Pero bueno, eso hay en mil herramientas para lograr esto. Y al final, tal vez lo más importante o lo más llamativo en algunos actores es el tema de declarar. ¿Qué pasa si yo declaro, hice mi proceso juicioso, medí la huella hídrica de la huella de carbono, perdón, del banano en Chigorodó, hice unas estrategias de fertilización orgánica y la bajé al máximo, conservé unas áreas naturales y guardé un stock de carbono, entonces ya llegué a cero? Y al final lo que me importa es declarar ese cero, ¿no? Hice un esfuerzo importante en toda la cadena, alguien debería reconocerme, ya sea comprándome más o pagándome un valor diferenciado. Este es el tema, esos son los 4 pasos mágicos, pues en el tema de mitigación y lograr neutralidad, ¿no? Pero siempre empezamos del primero, de medición. ¿Cómo medimos? Realmente uno puede hacer esas mediciones en toda la cadena, desde la producción de los abonos, la fase de cultivo, el transporte, el procesamiento, la distribución por allá en Europa del banano, o se puede concentrar sobre todo en el sector o en el renglón que no le importa o en la fase que podría hacer uso de insumos y cultivo. Entonces uno lo que hace básicamente es que puede levantar esta información como cualquier diagnóstico de forma indirecta con los productores, digamos, haciendo, Vivian me contaban que con GIZ y con Augur están haciendo este trabajo de cuantificar la huella de carbono con diferentes predios. Ese es el primer paso, empezar a levantar esa información de datos de actividad que nosotros llamamos. Y un ejemplo muy sencillo es: voy a donde el productor y si quiero saber cuánto está emitiendo por el uso del urea, de la urea, debería preguntarle, lógicamente, cuánta urea está usando. ¿Sí? Entonces ese es el primer dato de actividad, sé cuánta urea está usando. Ahora, bueno, por cada kilo de urea que use, estoy emitiendo unos gases. ¿Cuántos gases estoy emitiendo? Entonces ahí necesito el factor de emisiones. Por cada unidad de urea, ¿cuántos gases estoy aplicando? Es una regla de 3 sencilla y la puedo estimar, hacer ese balance estimado usando la información de literatura, o la puedo cuantificar directamente y saber, bueno, en estas condiciones en particulares aquí en Colombia, esta es una foto cuantificando emisiones en pasturas y cuantificando esos factores de emisión, y eso es importante porque es un factor de emisión propio a nuestras condiciones. Entonces ya
empiezo simplemente a hacer reglas de 3, multiplico dato actividad por factor de emisión, hago mis cálculos y saco mi balance de emisiones global. Pero nosotros como centro de investigación, pues nos toca meternos un poquito más de fondo y cuantificar esos factores de emisión. Me disculpan que este slide se me fue en inglés, pero básicamente lo que nosotros hacemos desde la investigación es cuantificar esos factores de emisión. Entonces simplemente vamos a diferentes condiciones productivas. Si quisiéramos hacer factores de emisión para el banano en el Urabá, entonces me iría de pronto hacia Chigorodó, evalúo unas fincas, hacia Carepa, hacia Apartadó, hacia más arriba, hacia Turbo. Entonces tengo ya todos los posibles condiciones edafoclimáticas, pruebo diferentes, evalúo diferentes sistemas productivos y empiezo a evaluar, empiezo a cuantificar emisiones, mandamos eso al laboratorio y ese esquema funciona más o menos así. Esta es una fotografía con una asociación de productores, pero de cacao por allá en el Cesar, donde los estamos capacitando en la técnica de la cámara estática. Esa cámara es la que permite cuantificar gases, colectar gases. Ustedes ven aquí el productor colectando la muestra con una jeringuita. Eso se va para el laboratorio y así es que hacemos nuestros factores de emisión. Este es un ejemplo de un trabajo de investigación que estamos haciendo en cacao, evaluando sistemas convencionales versus sistemas orgánicos versus bosque. Pero volviendo otra vez un poquito al tema del banano, pues aquí les comparto otra vez cuáles son esos ciclos claves, al menos para el cultivo de banano, donde uno debería centrar el tema de las emisiones, ¿no? Entonces está la parte de cultivo, toda la parte del empacado, la parte industrial, el transporte, el transporte terrestre, el transporte marítimo, la distribución en los supermercados y la disposición de recursos, pero nos concentramos un poquito en este. Y por ahí diferentes reportes que nos han dicho, trabajos, cuáles son las en banano, bueno, eso está para enemigos cultivos, pero en banano puntualmente cuáles son las fuentes de emisiones. Entonces, en el caso de banano está la aplicación de fertilizantes, el uso de combustibles móviles, el uso de lubricantes móviles, uso de refrigerantes también en toda la parte de post cosecha. Esos son los 4 principales. Por ahí también está en menor intensidad la disposición de residuos orgánicos e inorgánicos, consumo de electricidad, pero digamos que nos concentramos en estos 2 primeros, ¿no? Y estas puntos que ustedes ven acá es un trabajo que hicimos, lo traigo a colación porque lo hicimos hace 10 años con el Ministerio de Agricultura, una vez en un taller en Bogotá, donde identificamos diferentes cultivos y en esa época decía, bueno, pero si queremos trabajar en el tema de banano, ¿cuáles serían las estrategias de mitigación que nos podrían servir? Y un mapeo con muchos actores identificamos en esa época. Ahora nos suena más básico el tema, más lógico, que el tema estaba por ahí con el uso eficiente del agua de riego para bajar combustibles, el uso de fertilizantes, la disminución de los ciclos de aplicación de manejo de plagas y enfermedades, el uso de plaguicidas de menor impacto y el incremento del rendimiento. Eso era hace 10 años. Algunos de esos ya aún siguen vigentes y llegamos ya hay un poco más de información que dice, bueno, este tiene realmente más potencial de mitigación. Y hay un tema, perdón, es bueno, independiente de cómo yo tenga ya medio mi sistema, viene un tema importante y es, bueno, si ya identifiqué mis puntos críticos, sé que es la fertilización, por X o Y motivo, yo debería identificar las prácticas. Las prácticas las tendría que identificar basado en ciencia, basado en datos, pero también las prácticas las debería priorizar con actores locales. Yo no puedo ir a leer de buenas a primeras un estudio de banano en Ecuador y decir, venga, acá para bajar emisiones hicieron esto, me lo traigo a Urabá y lo empiezo a implementar, sin hablar antes con los actores en el Urabá que digan si esta práctica es viable o no después de que uno la evalúe por indicadores sociales, ambientales y económicos. Puedo proponer una estrategia de reducción de emisiones súper brillante, súper efectiva, pero si económicamente no es viable o simplemente no hay el mercado local para impulsar esa práctica, no lo vamos a lograr. Este es un ejemplo, también para contarles, me devuelvo otra vez al cacao. Este es un ejemplo de cacao de uno que puede hacer con esos datos. Por ejemplo, este es un tipo de cacao
un productor tradicional de cacao, acá tengo un productor orgánico de cacao y acá tengo un productor tecnificado de cacao. Y dependiendo, por supuesto, de la tipología productiva, una cosa es el contexto, el contexto edafoclimático, donde estoy parado, pero otra cosa es el contexto del manejo, cómo lo estoy haciendo. Entonces, esas tipologías también son claves. Y, por ejemplo, aquí vemos que, por ejemplo, un productor de cacao para sacar 1 kilo de cacao seco, un tradicional que aplica mínimo poquito fertilizante, emite 0,1 kilos de CO2, mientras que el orgánico que aplica fuentes con urea emite más 0,8 kilos, y un señor tecnificado que mete maquinaria, que mete riego, que mete intensidad de mano de obra, sus emisiones son de 2,45. Para eso es importante esto, partirlo, porque las prácticas de mitigación que yo vaya a formular tienen que ser específicas a cada uno de estos señores. Las prácticas puede que de golpe le peguen a los tres, pero puede que le peguen a uno solo o a dos. Entonces es bien importante cuando uno hace este tipo de ejercicios de priorización. Esto lo voy a pasar rápidamente porque deforestación no es mucho, tiene mucha relación con el cultivo de banano. Pero también, entonces, bueno, entonces digamos uno ya tiene identificada esa medición. Entonces ahora va el segundo paso, que es el que hablamos de reducción o mitigación, que es donde nos queremos concentrar. Entonces, listo, hacemos un ejercicio interesante, identificamos las prácticas que nos pueden servir, las evaluamos con los actores, que los actores locales, incluyendo por supuesto productores, nos digan si son viables o no, y empezamos a evaluarlas por su potencial de ser adoptadas y por su potencial de mitigación. Entonces les voy a mostrar algunas prácticas de forma muy general que, digamos, por decirlo así, aplican a muchos cultivos, sobre todo perennes, pero tienen aplicabilidad simplemente por hablar del sistema planta. Y si estamos hablando que, por ejemplo, en Colombia el principal problema relacionado con la agricultura son las emisiones causadas por el proceso de deforestación, pues una práctica obvia es, bueno, simplemente no establezcamos sistemas productivos en áreas de bosques naturales o en áreas que tienen recuperación, ¿no? Ese debería ser un punto de entrada básico. Por ahí hay unos datos nacionales que más o menos 1 hectárea, digamos en el dato más bajito por ser conservadores, de bosque natural o bosque secundario puede tener en promedio unas 241 toneladas de carbono. Entramos, deforestamos, todo ese carbono, esas toneladas van para la atmósfera. Entonces esa sería una primera práctica obvia. La segunda práctica está relacionada cuando estamos, por ejemplo, estableciendo sistemas de cero, es bueno, hacer siembras de cualquier cultivo, por más de que capture carbono o no, pero siembras de cultivo en regiones que estén priorizadas según los planes, por ejemplo, nacionales de restauración. Entonces yo identifico acá en el mapa a nivel veredal cuáles serían esas regiones o esas veredas donde podría empezar a establecer sistemas productivos que obviamente estén priorizadas por un plan nacional de restauración. ¿Y por qué me voy al tema de restauración? Es porque, digamos, una pastura degradada, en el mejor de los escenarios, puede llegar a tener 27 toneladas de carbono, y eso es en el mejor, si tienen algunos árboles de cerca, pero digamos, el promedio pueden ser unas 5 toneladas de carbono hectárea. Aquí dice, sí, hectárea. Pero si yo llego e implemento un sistema con un cultivo de banano, el banano me puede fijar. Yo he leído algunos reportes, la verdad no me actualizo hace más de un año en el tema de banano y mitigación, pero encontré algunos reportes que hablaban de 50, 70, 80 toneladas de carbono hectárea. Y ese periodo de acumulación es rápido, ¿sí? Porque el ciclo de crecimiento de la planta es rápido. Entonces ahí es cuando es clave el tema de el uso del suelo, ¿no? ¿Dónde establecerlo? Y por ejemplo, si digamos, si tengo esta área de pastura, esto es encaquetada, pero hagamos el ejercicio que es un predio brava. Si esta área yo la priorizo para producción de banano, incremento el stock de carbono aquí, y si de pronto destino un área de conservación, un doble gol, y me estoy ganando unas toneladas de carbono extra en mi predio, ¿no? Y puntualmente eso es lo que voy. Por ejemplo, este es otro caso de otra finca, también es en Caquetá, pero hagamos el acto de fe, que es una finca en Urabá y que tiene al lado una reserva. Entonces yo podría empezar a pensar en sistemas de gestión agronómica más sostenibles, priorizando en estas áreas degradadas y buscando conservar estas áreas de bosque, ¿sí? Entonces ahí ya voy pensando en posibles estrategias para aumentar o mantener el stock de carbono.
Hay otras prácticas que aplican más a otros cultivos, pero a la agroforestería hay un enfoque también que es, bueno, si tengo un sistema, puede ser banano, pero si tengo unas áreas bien determinadas para conservación o tengo alrededor del cultivo algunas especies maderables, lo podría llamar también agroforestería, pero se sabe que esas especies maderables tienen un potencial de captura alto, que a diferencia del banano, de la biomasa y del stock de carbono en la planta del banano, es diferente y sí es viable en la contabilidad. ¿Por qué? Porque una planta de banano, nosotros tenemos la planta y ella crece durante 12 meses, digamos, 9 meses, y acumula ese carbono, una tasa muy rápida de acumulación de esa materia seca y de ese carbono, pero cuando lo cortamos y le damos paso al hijo en sucesión y esa madre empieza a su proceso de degradación, ese carbono vuelve y se emite en un periodo muy corto de tiempo. Eso lo llamamos carbono biogénico. No se incluye en la contabilidad, no sirve para alcanzar carbono neutralidad, al menos que estemos hablando de un tema más regional. Mientras que los árboles que yo tenga en el predio sí, porque esos son árboles madera, y de la madera uno podría asegurar que después se va a convertir en mueble y ese mueble puede durar muchos años más. Entonces ahí ya hablamos un tema más de mitigación por incremento de stock de carbono más certero que se puede incluso llegar a certificar. Hay otros temas como el tema de manejo de coberturas vegetales, sobre todo leguminosas que permitan proteger el suelo, incrementar la materia orgánica en el suelo, pero por supuesto hacer aportes de nitrógeno. Hay reportes de hasta 176 kilos de nitrógeno por hectárea con unas leguminosas bien manejadas, y eso nos ahorraría la producción de 176 kilos de nitrógeno ureico, el transporte y las emisiones de óxido nitroso a partir de la aplicación de ese nitrógeno. Está el tema de los fertilizantes orgánicos. Los fertilizantes orgánicos también tienen nitrógeno, pero los factores de emisión son menores. Obviamente las concentraciones son menores, pero esos fertilizantes orgánicos tienen la propiedad de que están aportando materia orgánica al suelo y a largo plazo se puede incrementar el stock de carbono en el suelo que también cuenta, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, les quisiera compartir ya algo puntual, una experiencia que tuvimos con la gente de CLAC, que es la Cooperativa Latinoamericana de Pequeños Agricultores de Comercio Justo. Hicimos un trabajo, lo empezamos hace 2 años y lo terminamos hace un año en Guacamayal, en el Magdalena, donde queríamos, bueno, qué prácticas hay que nos puedan servir para mitigar emisiones en banano acá en el Magdalena, y si son viables o no. Entonces, la gente de Comercio Justo tiene un programa que ellos llaman, yo creo que ustedes ya han escuchado, ese tema del programa PIP, o el programa de incremento de la productividad, que tiene unos atributos especiales de manejo de densidades, manejo de la fertilización, está muy centrado en la salud del suelo, pero uno de los ejes principales es el uso de biofermentos. En CIAD no somos expertos en la producción de biofermentos ni en el uso, pero somos expertos en medir mitigación. Entonces escogimos unos predios y empezamos a evaluar esos programas de incremento de la productividad y que son más sostenibles y tienen algún atributo, ¿no? Entonces nos fuimos allá a la zona, identificamos unos predios que los llamamos PIP, o los sistemas sostenibles que tienen ese programa de salud del suelo, y unos predios tradicionales. Cogimos 3 bloques en la región. Estos son pocas repeticiones porque estos equipos son supremamente costosos, pero aún así hicimos de ejercicio. Monitoreamos agua y emisiones. Ahí hay una batería de equipos. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de compartirles esta información mucho más en detalle, pero va a pasar un poco muy rápido. Entonces, un tema clave, si estamos hablando de adaptación al cambio climático, deberíamos trabajar con sistemas resilientes y sistemas que hagan un uso más eficiente del agua o que conserven el agua. Entonces ahí hay unos resultados muy interesantes en agua para esos sistemas que basan su fertilización en la salud del suelo. Pero centrándonos, bueno, y este es un dato ahí como por compartirles, esta información la vamos a publicar próximamente, pero simplemente para contarles que esas fincas PIP que implementan esos sistemas de uso de biofermentos o prácticas basadas en la salud del suelo, pueden ahorrar de 663 metros cúbicos de agua por cada tonelada de banano producida, me puedo bajar a 584 solo por tonelada. Entonces, un atributo, lo traigo a la mesa es para que tengamos en cuenta que sí se deben tener en cuenta monitoreo de indicadores específicos, pero también es importante otros indicadores de impacto ambiental. Tiene que ir todos un poco de la mano.
No puedo implementar una estrategia de mitigación que tal vez sea agresiva con el uso del agua y estoy pecando por el otro lado, ¿no? Entonces hicimos un trabajo ahí bien juiciosito, monitoreando. Ustedes ven aquí las cámaras que les mostré antes. Las instalamos en todos los predios, hicimos unos muestreos, colectando esas muestras de gases, donde básicamente estamos evaluando la aplicación de esos biofermentos, de esos microorganismos de montaña versus la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Entonces el esquema más o menos era, bueno, montábamos unas cámaras para evaluar residuos de fertilización, unas cámaras para evaluar emisiones por el uso de los fertilizantes y otras cámaras control para saber qué es lo que emite sobre el suelo. Y esta gráfica que quiero que vean, en agricultura el principal gas de efecto invernadero es el óxido nitroso, residuo de fertilizantes nitrogenados. Esta barrita que ustedes ven en rojo aquí arriba son las fincas tradicionales y esas barritas abajo en verde es el comportamiento de las fincas sostenibles que están usando biofermentos como una estrategia de mitigación. Entonces ustedes pueden ver las tendencias en el tiempo después de la aplicación de la fertilización, cómo es la dinámica de emisiones en los sistemas tradicionales vienen muy por encima versus los sistemas sostenibles. Cuando uno totaliza eso llega a estos valores, sobre todo el más importante, bueno, entonces no les traje aquí el consolidado, donde por ejemplo las fertilizaciones solo por el suelo son menores en un suelo que está enfocado en un programa de salud. Los residuos de fertilizantes son menores en un programa también enfocado en el manejo de la salud del suelo. Y las emisiones propias del fertilizante también son menores comparados versus un programa tradicional. Entonces es simplemente para mostrarles un esquema muy sencillo, perdón, de cómo esas prácticas de mitigación se pueden formular, se pueden priorizar, se pueden validar y publicar esta información para que sea disponible para tener ya datos desde la ciencia que nos permitan tomar decisiones. Sí, eso realmente es un gran cuello de botella que tenemos aquí en el país en temas de mitigación, nos falta muchísima información. Entonces, al final, cuando digamos, vemos este paquete integral desde la adaptación y la mitigación, es clave pensar en los dos, no solo en mitigación. Entonces, por ejemplo, el cultivo de banano, que es altamente demandante de agua, ¿qué estrategia yo tengo para hacer un uso más eficiente de esa agua? E incrementar mis capacidades de adaptación al cambio climático, escenarios de déficit hídrico, si soy más eficiente en el uso del agua, voy a responder mejor. Y en el tema de emisiones, igualmente, ¿qué pasa si yo saco esos datos, tengo esa métrica, conozco mis puntos críticos, formulo las estrategias de mitigación, bajo al máximo, porque miren aquí este datico, hay cultivos acá en el país que el potencial de mitigación está alrededor del 40%. Tengo esa gabela de bajarme un 40% y ese 60% de las emisiones puedo empezar a ver cómo hago, con los ejemplos que les mostraba antes. Bonos. Puedo establecer unas áreas de restauración en mi predio, puedo conservar unos bosques, puedo implementar prácticas que me aumenten el stock de carbono en el suelo y con eso ya podría yo pensar más a futuro y perfilarme en carbono neutralidad. Entonces, por eso al final, ya con esto cierro, por eso me tomé el atrevimiento de cambiar, digamos, ese tema, no irnos directamente a la neutralidad, porque ya es claro que el tema de neutralidad se logra cuando nos metemos pues la mano al bolsillo fuertemente en términos de presupuesto y de esfuerzos para alcanzar la mitigación. O sea, el tema realmente aquí clave es la mitigación. Yo no me extiendo más y le damos un espacio a las preguntas y no he estado pendiente del chat. Entonces, déjenme yo para compartir y miramos, vamos explorando las preguntas, ¿les parece? Sí, Miguel, muchísimas gracias. Acá en el chat tenemos 3 preguntas. Bueno, la primera es si podemos compartir esta presentación para los asistentes. Sí, sí. Perfecto, entonces nosotros les haremos llegar la presentación. La otra pregunta de Fernando Ramírez es si la urea es permitida en producción orgánica certificada. ¿Las vamos respondiendo una vez? Sí, Sí, listo. ¿Quién la hizo? Fernando, ¿cierto? Fernando, sí. Fernando, a ver, yo no soy experto en sistemas de producción orgánico, soy más bien experto en monitoreo, pero hasta donde sé, no se pueden usar ureas sintéticas.
Realmente el tema es fertilizantes orgánicos, obviamente que tengan de base nitrógeno. Pero, por ejemplo, hay unos hay unos casos que, por ejemplo, en Perú se usa muchísimo el guano de isla. Y ese guano, a pesar de que tiene un proceso industrial, es de origen natural. Entonces, ese sí está permitido como un fertilizante que se puede usar en esquemas de producción orgánica. De resto, hasta donde sé, las ureas sintéticas no son permitidas en esquemas de agricultura orgánica. Por eso también cuando se habla de estrategias de mitigación, los temas de agricultura orgánica se ponen sobre la mesa porque estoy bajando emisiones no solo por esa urea sintética, sino por el uso de la urea, sino por la producción y el transporte de esa urea. Ok, gracias, Miguel. La siguiente pregunta de Sandra Benjumea es si las emisiones se miden por año productivo. Sandra, eso depende. Un ejemplo, si yo estoy haciendo la huella de carbono o quiero hacer las emisiones de mi finca, yo las hago anualmente. Entonces las reporto cada año y cada año me voy comparando. Medí mis emisiones del 2020, me puse una meta de mitigación, me volví a medir en el 2021 y listo, bajé o me subí. Son anuales. Pero si yo quiero hacer la huella de carbono de 1 kilo de banano de un producto, pues bien, el banano es más sencillo. Pongamos el ejemplo del cacao o de la palma de aceite, que tiene una duración el ciclo de 25 años. Las emisiones, cuando es por unidad de producto, ya no es por finca o por empresa, sino por unidad de producto, la tengo que hacer a lo largo del ciclo de vida del cultivo. Entonces tengo que coger todo lo que gasté durante los 25 años en el cacao. Obviamente hago modelaciones y todo lo que me tiene esos 25 años, entonces ya las huellas ahí se vuelven a nivel del ciclo de vida del producto. Pero por lo general los reportes es en anuales. Ok, gracias, Miguel. Janet Cecilia Quiroz nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad que el cultivo de banano sea aceptado en la captura para compensación? Janet, esa es una muy buena pregunta, realmente aplica para muchos cultivos. Lo que hay un tema y es que se tiene como la percepción de que por ser un cultivo, cualquier cultivo fija carbono, todos los cultivos fijan carbono, pero que se puede incluir dentro de las contabilidades. Si yo estoy haciendo una huella de carbono de un producto, es decir, voy a certificar mi kilo de banano, el carbono contenido en la plantación no lo puedo incluir porque es un carbono biogénico. Biogénico quiere decir que así como acumulaste biomasa en un año o el ciclo de crecimiento de esa planta, cuando la cortas, cosechas el racimo y priorizas el hijo, esas emisiones se van otra vez para la atmósfera. Entonces, eso se llama biogénico, entra por salida en un periodo muy rápido de tiempo. Diferente, por ejemplo, si tienes un sistema, un cacao en agroforestal o un café en agroforestal, donde tienes stock de carbono en la madera y en los árboles maderables, y esos árboles maderables se convierten en muebles, y eso sí podemos garantizar que va a estar mucho tiempo retenido. Aquí la palabra clave es retener. No cuenta el banano porque contaría al igual que una maleza. Usted ve una maleza en campo y en 3 meses se creció, pero voy con la guadaña, la corto, entonces todo ese carbono que acumuló cayó al piso y volvió y se emitió. Es muy dinámico, por eso no cuenta. Diferente, por ejemplo, Janet, si voy a hacer la huella de carbono de una empresa o de una región, donde ahí sí podríamos pasar en indicadores, es bueno, yo tengo un stock acá en el suelo y en biomasa de un área degradada de 5 toneladas, pero si siembro banano y puedo demostrar que ese cultivo lleva muchos años, entonces ya puedo reportar que estoy teniendo un stock de 75 toneladas. Obviamente depende del objetivo de esa certificación o ese reconocimiento, ¿no? O en el caso de predios, por ejemplo, yo podría incluir, si tengo un área de conservación, podría incluir alguna remoción de carbono por esas áreas o o el evitar, por ejemplo, deforestar alguna de esas áreas. Entonces depende mucho del sistema productivo y el objetivo de mitigación, pero básicamente ese es el tema general. Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta de William Ardila.
hay referencias de cuánta es la disminución en emisiones de gases de efecto invernadero por realizar producción orgánica en café, cacao, caucho, banano. El ejemplo que les mostré hace un rato, las emisiones se bajaron como en un 29% por pasar a esos biofermentos. En cacao hay algunos estudios como una reducción del 20%, depende realmente muchísimo, William, porque el potencial de mitigación para pasar orgánico es si aplicas mucho fertilizante sintético. Si eres un tecnificado que va a pasar orgánico, vas a bajar las emisiones, pero si eres un productor convencional, por ejemplo, de café o cacao, que aplica poco fertilizante sintético o nada, que pasa mucho en el país, y lo migras a orgánico, cuando empiezas a poner nitrógeno orgánico se suben las emisiones, entonces depende, pero por lo general un sistema sintético versus un orgánico, sí, el potencial, yo he visto otros reportes en otros países que hablan hasta un 50-60%, entonces el potencial sí es considerable. Y relacionado con ese mismo tema, Carlos García nos pregunta qué tan viable es una buena productividad en cultivos de banano de alta tasa de extracción de nutrientes con el uso de biofermentos. Carlos, cuando se hizo este trabajo de biofermentos con la gente de la CLAC, nosotros como ciudad fuimos a evaluar puntualmente uso de agua y emisiones, pero si hay reportes de ellos y en esas fincas encontramos incremento de la productividad e incremento de sanidad. Lo que pasa es que ellos no pasaron de un solo totazo a biofermentos, sino empezaron con un tema gradual de empezar a bajar sintéticos y empezar a subir biofermentos. Hay unos predios, no hay reportes así como tal publicados, pero sí hay evidencia que con el uso de fermentos se mantiene o se incrementa. Realmente el tema del incremento está muy asociado no solo a la disponibilidad de nutrientes, sino también a la mejora de las condiciones físicas del suelo. Yo debo tener algunos documentos que usé, Carlos. Podría echar una revisadita a ver qué tengo, si encuentro algún dato puntual, así como que te sirva, que diga, bueno, esto sí realmente está publicado. Y te podría compartir, es que este estudio que les compartí no lo hemos publicado, hasta ahora estamos estudiando el artículo científico, pero también podría estar disponible para que lo chismoseen. Gracias, Miguel. Y Fernando Ramírez nos hace una pregunta adicional y es si en una región se puede encontrar una enorme variedad de fuentes de fertilización, ¿cuáles fuentes son consideradas en un ejercicio de medición? Fernando, pues uno lo que hace normalmente, uno por lo general se va a literatura cuando uno quiere, digamos, no, espérame porque no entendí la pregunta, espérame, la leo. En una región se puede encontrar una enorme variedad de fuentes de fertilización. ¿Cuáles fuentes son consideradas? Ah, ya te entendí, ahora sí entendí. A ver, sí, claro, ya. Lo que pasa es que uno podría, pucha, uno puede sacar un ensayo de cuantificación de emisiones perfectamente, unos 30 tratamientos, pero eso es supremamente costoso y no es viable en términos de que es muchísimo desgaste colectar este tipo de datos para evaluar las emisiones de fertilizantes. Pero como los factores de emisión están determinados es por el nitrógeno aplicado, por lo general uno se va a fuentes nitrogenadas. Entonces, un ejemplo, uno podría evaluar fertilizantes simples nitrogenados, podría ser fuentes nítricas amoniacales, podría evaluar fuentes de nitrogenados en compuestos, con la combinación de otros nutrientes, porque eso depende obviamente cómo estén sintetizados los compuestos con nitrógeno, y uno podría evaluar diferentes cantidades, por ejemplo, una dosis al 50% el óptimo que se recomienda de una sobredosificación, o también se podría incluir en un esquema de evaluación fertilizantes orgánicos. Pero también, si quiero ser todavía más detallado, debería probar eso en diferentes condiciones edafoclimáticas. Entonces, en la parte alta de una región productiva, en la parte baja,
O también podría mezclar eso con diferentes estrategias de manejo, si es un sistema tecnificado o es un sistema orgánico convencional. Entonces, digamos, el panorama es amplio, pero uno se debería limitar al menos al tema de fuentes nitrogenadas, que ese es el principal factor de emisión. Perfecto, Miguel, muchas gracias. No tenemos más inquietudes al momento en el chat. Muchísimas gracias a todos los que han puesto sus preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, inquietud, comentario, este es el momento para aclarar cómo es todo este proceso de medición, mitigación y compensación también de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo tengo un comentario, Miguel, más como para aclarar. Entonces, en términos de carbono neutralidad para la plantación de banano en particular, no se podría tener en cuenta la plantación como tal, como un stock de carbono para compensar, porque nos explicabas que es un carbono biogénico, es decir, que captura pero libera en un periodo muy corto de tiempo, ¿es correcto? Sí. Sí, es correcto, pero entonces el tema es, o sea, definitivamente si tú lo quieres certificar, no se puede, porque las normas no te lo valen, por lo que es biogénico, ¿sí? Pero si tú no estás detrás de una certificación y realmente a nivel de productor estás detrás, es más de un tema de conciencia ambiental, que así nadie te lo vaya a reconocer, quieres ser eficiente y bajar emisiones, si por ejemplo estableces el cultivo en un área de pastura, en un área degradada, hay un stock de carbono que aunque se corta cada 9 meses, 10, 12 meses, la planta y crece y se corta y crece, es un stock que está permanente. Entonces, desde ese punto de vista, sí es un stock que cuenta, pero no te lo reconocen ciertas normas o ciertas certificadoras. Y lo mismo lo que te decía del tema, por ejemplo, de otros sistemas, por ejemplo, si tienes un área de conservación o un área que pienses en dedicar solo a restauración, también se puede incluir. Pero si quieres sacar una certificación carbono neutral, el tema biogénico no entra, queda por fuera. Si entra el tema de suelo, por ejemplo, que demuestres, Vivian, que vienes haciendo por 5 años el tema de fertilización orgánica y los fertilizantes orgánicos incrementan la materia orgánica, incrementan el stock de carbono. Eso sí se podría demostrar, por ejemplo, sobre resultados de análisis y se podrían empezar a incluir. Pero son diferentes las ofertas, ¿no? Las opciones, diré. Correcto, mil gracias, Miguel. Aquí tenemos una nueva pregunta en el chat de Fabiana Andrés Trujillo. Si se pueden ofertar bonos de carbono desde un cultivo y si en agricultura se tiene experiencia en carbono neutralidad. Sí, sí hay cultivos. Digamos el tema como más exitoso y más visible es el tema de sistemas agroforestales. Por ejemplo, bueno, yo no sé si aquí en Colombia, pero sí hay algunos ejercicios en Brasil, en Argentina, donde se venden los bonos de carbono de los árboles que están acompañando los sistemas productivos. Entonces, por ejemplo, los árboles de un sistema silvopastoril, yo sigo trabajando mi pastura, pero los árboles que tengo ahí los mantengo, garantizo que van a estar 25, 30 años y vendo esos bonos de carbono. O si dentro de mi sistema productivo pongo un área de reforestación. En cacao hay algunos ejercicios donde se reconocen los árboles maderables, los que le dan sombra al cacao también. En el caso de café también, pero no del árbol como tal de café, sino del árbol el maderable. Pero diferente, eso es para abono. Pero, por ejemplo, para un tema de balance ya interno a nivel de empresa, uno podría perfectamente, lo que les decía, reportar, por ejemplo, también el caso del carbono que yo tenga en esos árboles maderables. Ahora, hay un tema importante. Yo podría tener stock de carbono. em, yo podría tener un stock de carbono en árboles, pero eso se tiene en cuenta en las contabilidades para reducir emisiones siempre y cuando el destino de esos árboles sea madera o pueda demostrar que esos árboles no se van a incinerar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los árboles se incineran,
a pesar de que vuelve y se libera el carbono, también se liberan otras moléculas de gases de efecto invernadero y ahí ya no se vuelve biogénico, sino ahí se vuelve un contaminante más agresivo. Entonces también hay que tener en cuenta en esos análisis la finalidad de ese stock, al menos de madera, ¿no? Correcto. Hay algo que mencionaste muy importante, Miguel. Cualquier, digamos, reducción o este stock de carbono se puede usar para reducir la huella de carbono de la plantación o de la empresa, o también se puede usar si se tiene ahí me corrige, si se tiene un buen stock de carbono, también se puede usar para convertirlo como en bonos de carbono, si cumple pues las condiciones que tú mencionaste, y venderlo como bonos para que otros compensen su huella, pero digamos, no se podría las dos, o se usa para restar sobre la misma huella de carbono o se usa para vender como bonos. ¿Cierto? Sí. Sí, sí, hay un tema bien importante. Tuvimos una experiencia en Perú, por ejemplo, con un proyecto con el BID, donde estábamos buscando desde sistemas de cacao, café y ganadería, fincas, producir bonos de carbono para la venta, para venderles a otros. Entonces, digamos, lo que asimilaban normalmente los actores, bueno, es que si yo tengo esos árboles, tengo un stock de carbono y lo puedo vender. Claro, lo puedes vender siempre y cuando descuentes las emisiones de tu predio. Un ejemplo, si yo tengo ganadería y la ganadería todo el tiempo están las vacas emitiendo metano y tengo árboles, yo podría vender estos árboles, esos bonos a otros hasta que esos árboles me permitan ser a mí neutro para luego salir a vender, ¿sí? Porque vender bonos de carbono en un sistema emisor es como endeudarme, es como simplemente pedir prestado para venderle a otro. En cambio, realmente este tema de cuando hablamos del sistema productivo y el tema de bonos de carbono, yo primero tengo que ser eficiente, llegar a cero y si me sobra carbono, pensar en compartirlo con otros. Ese tema es supremamente clave, Vivian. Sí, perfecto. Y de pronto complementando un poco la pregunta de Fabián, si se tiene experiencia en carbono neutralidad, justamente un retailer en Bélgica lanzó en el 2000, bueno, aquí tengo que confirmarles el año, un banano carbono neutral. Les puedo compartir ahorita información en el chat de la, digamos, como del artículo donde publican esa carbono neutralidad, pues se calculó con base en todas las emisiones a lo largo de la cadena de suministro, buscando primero estrategias y medidas para reducir al máximo las emisiones propias de las operaciones, incluyendo transporte, y luego se compensaron o se logró esa carbono neutralidad a través de reservas forestales localizadas en África, a través de compra de bonos de carbono para poder compensar todas esas emisiones. Entonces les voy a compartir en el chat el link ahorita de la, digamos, de la noticia. No hay, digamos, demasiada información al respecto, pero puede servir de referencia en este caso que estamos con el sector banano, de un banano carbono neutral. Nos siguen surgiendo preguntas, Miguel, lo cual pues es muy interesante porque significa que el tema ha generado bastante inquietud e interés en el público. Entonces, nos preguntan, a ver, se me... Tan. Bueno, aquí no sé si... bueno, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la cadena del caucho, que nosotros también trabajamos a través del proyecto INCAS con bonos de carbono. No sé si de pronto, Wilmar, tú nos puedas ayudar a contarnos un poquito más cómo funciona este tema de bonos de carbono y de compensación en el sector de caucho, aprovechando pues la pregunta anterior de Fabián. Sí, Vivian, pues buenas tardes para todos. Vivian, pues, en el caso nuestro, desde el proyecto INCAS, lo que estamos haciendo en este momento es hacer un proceso de certificación de bonos de carbono con pequeños productores de caucho natural en la Amazonía. Esta es una de las líneas de gestión que tiene el gremio, o sea, se ha validado la metodología con plantaciones grandes,
pero pues digamos como la primera experiencia que se quiere hacer ya con pequeños productores, pero no se trata de llegar, digamos, a carbono neutral dentro del sistema productivo, sino es poder ofrecer esos bonos o esa captura de carbono que tienen esas plantaciones que tienen más de 10 a 12 años de establecidas. Eso es lo que nosotros pues pretendemos, pero pues hasta el momento lo que hemos hecho, Viviana, ha sido es como identificar un grupo de productores que están acá en Amazonía, están en Caquetá, y alrededor de ellos se va a hacer todo un proceso de pues, cuantificar, determinar cuál es el stock de carbono, y alrededor de eso pues se sacan unos bonos, pero generalmente lo que se trata es de poder ofrecer estos bonos a empresas que están, digamos, con la responsabilidad de poder cubrir esa huella de carbono, pero más hacia la venta, más no llegar a carbono neutral como el caso de lo que pues, está mencionando Miguel. Y pues también lo menciona un poco en el chat, a raíz de una pregunta algo que menciona la señora Sabin, si en el caso del caucho va hacia hacer neutralidad, pero es diferente, ¿no? Va más hacia la venta. Hacia la venta de bonos, correcto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta adicional, comentario. Miguel, no sé si tengas algo adicional que mencionar como cierre, conclusión. Sí, no, incluso casi que tengo que salir ya, ahí me disculpan, pero no, es importante al final el tema, hay un tema clave y es lo que les decía al principio, es el tema de las métricas, o sea, sobre métricas uno toma decisiones, sobre datos se toman decisiones y hay que tener, digamos, herramientas para tomar decisiones basadas en datos. El tema de cambio climático a nivel país se está posicionando cada vez más. Hace poco, tengo entendido, salió una ley que está pendiente relacionada con cambio climático, las acciones, cómo se deben orientar. Los gremios cada vez están trabajando más de frente al tema de cambio climático. Las iniciativas internacionales todas se están enfocando cada vez más en adaptación y mitigación, pero el tema es que hay que tener una métrica sólida para tomar mediciones, para tomar decisiones robustas y específicas a contextos locales. Este tema de mitigación, el tema de adaptación, digamos, tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas opciones de cómo abordarlo, pero en la medida que tengamos esa información precisa, específica al tipo de nuestros productores, a las condiciones particulares, las estrategias van a ser más efectivas. Siempre la invitación es, antes de, pasemos a medir. Digamos, ese tema es clave. Y yo he escuchado que Augura ha estado trabajando recientemente en el tema de monitoreo de emisiones. Enhorabuena porque es bien importante ese tema de los factores de emisión, que aunque parezca hay un numerito X, el tema de factores de emisión es determinante porque es algo por lo cual nos pueden medir afuera. Si yo cojo un factor de emisión, no sé, de Ecuador, que es alto, y por no tener uno aquí en Colombia lo uso, eso me puede perjudicar, mientras que si yo tengo mis datos puntuales respaldados en condiciones específicas, todo va muchísimo mejor cuando buscamos esas estrategias de mitigación de esa carbono neutralidad. Ahí nosotros hemos trabajado en diversos cultivos. Yo sí en algún momento a través de Vivian o de Emerson necesitan alguna información puntual, la podemos abordar. Y para terminar, para contarles que CIAT recientemente de la mano del Ministerio de Agricultura hemos sometido un proyecto grande para el Fondo Verde del Clima donde vamos a trabajar muchísimo en mitigación, muchísimo. Ahí vamos a trabajar con Augura en cambio climático, entonces estoy seguro que ahí nos vamos a seguir viendo en esos diferentes espacios de trabajo, Vivian y Emerson. Así es, Miguel. Miguel, muchas gracias por toda la información que nos ha presentado en este conversatorio. Obviamente el espacio es muy limitado para preguntas que van surgiendo momento a momento. Se las estaremos transmitiendo vía correo electrónico. A su vez, pues estaremos dando respuesta. Vemos la necesidad de pronto de hacer otro webinar más adelante, porque es un tema hoy que está sobre la mesa, que debemos seguir trabajando y es obvio un compromiso que tiene el sector agropecuario y en cabeza del gremio bananero, que es un gremio comprometido con la sostenibilidad y de por sí somos con gran orgullo ejemplo a nivel mundial de certificaciones y presencia en la Unión Europea y sobre todo ese compromiso con el medio ambiente. A todos de nuestra parte de Augura, mil y mil gracias por acompañarnos y obviamente al doctor Miguel, mil y mil gracias. Vivian.
Muchas gracias, Emerson. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Y antes de que se vayan, pues recordarles que en el chat les dejé un link a un muy corto formulario para que nosotros les podamos enviar de vuelta la presentación. Y pues esperamos entonces poder organizar más adelante más espacios como este para que podamos ahondar. Si quieren, dejen sus comentarios en el chat de, digamos, temas puntuales que quisieran que fueran abordados en próximos espacios para que nosotros los tengamos en cuenta para organizar estos conversatorios. De nuevo, muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por compartirnos la experiencia del CIAT. Emerson, muchas gracias por abrirnos este espacio y pues esperamos nos volvamos a encontrar muy pronto. Claro que sí. Hasta luego a todos. Feliz tarde. Gracias. Muy Que buena estén tarde. bien. Chao. Vamos a trabajar con GZ. Sebastián, un saludo. Joven Sebastián, lo veo. Hola, ¿cómo vamos? ¿Sebastián, bien o no? Saludos. Sí, Ahí aquí, seguimos trabajando de la mano de la trabajando en la semana. Orinoquía, en Bichara. Así es. Muy Un bien. placer saludarte. Un abrazo. Que estés bien. Chao. Chao.